Seguimos en la hora de Maquiavelo, versión YouTube, y estábamos con Hildegard Stauffsberg, que es corresponsal del diario Die Welt, conoce muy bien la Argentina, y nos quedaron unas cuantas preguntas en el tintero. Una de ellas, para mí, muy interesante, es, yo sé que es una comparación muy rara, ¿no? Es un poco exagerado, pero no nos olvidemos que en la campaña electoral del 2007, cuando ganó por primera vez Cristina Fernández de Kirchner, alguien en una especie de conferencia, una de las pocas veces que habló con algún periodista, no como estas últimas entrevistas que hizo, obviamente arregladas, no son entrevistas reales, alguien le preguntó a qué país le gustaría que la Argentina se pareciera, ¿no? Como esperando que diga, bueno, no sé, me gusta Cuba, me gusta Venezuela, China comunista, dijo Alemania. Ya por entonces, 2007, ya no existía Alemania Oriental. Así que, si dijo Alemania, la Alemania existente es esa, ¿no? No tendría que haber especificado, me gustaba la Alemania Oriental, que se cayó el muro, pero no, dijo Alemania. ¿Cómo funcionan los medios en Alemania? Por ejemplo, uno de los datos, yo en el programa, puede repasarlo, le preguntaba a Hildegard Stauffsberg si había visto esta curiosidad del programa que tenemos en el canal, la televisión pública, que se llama 678, que es un programa único en el mundo, en donde desde el gobierno, desde el Estado, se hace un programa para difamar a periodistas críticos y opositores. Una cosa, puede ser que exista en Venezuela, pero si no, bueno, único en el mundo. ¿Cómo funciona la televisión pública en Alemania? Bueno, la idea de la televisión pública en Alemania justamente es que no sea partidaria, sino sea neutral. Por eso también tiene gremios que se componen por personas de distintos grupos, incluso partidos, pero también de otros renglones, para que realmente sea internamente también controlado por estos gremios. Y ahí, en realidad, el Estado está fuera, ¿no? Son los grupos que están ahí, pero evidentemente no es una televisión en ese sentido al servicio del Estado, al servicio de un partido. Esto es impensable. ¿Critican a Angela Merkel, por ejemplo, en la televisión pública alemana? Bueno, por supuesto se puede en una rueda de discusiones criticar cosas que hace la señora Merkel. Una gente le va a criticar, otra gente no le va a criticar. Esto es una cosa que se hace. Yo creo que importante es el nivel y también es respeto, ¿no? Yo creo que el estilo es muy importante. Y yo estoy un poco preocupado por el estilo que hay ahora aquí en la Argentina. El estilo que yo vi en esta televisión es un estilo de difamación. Eso no se hace, no es bueno. Y tengo un poco la sensación que con esta ley de medios quieren callar un medio que evidentemente tiene algunos programas donde se muestra mucha de la corrupción que hay en este gobierno. Y eso, por supuesto, sería lamentable, porque es importante que alguien controle la cuestión, que un gobierno no sea corrupto. Y si entre los distintos ángulos de gobierno mismo no hay una presión sobre eso, en última instancia queda el periodismo como quinto poder para hacerlo, ¿no? Recordemos que en Alemania, fíjese las magnitudes, ¿no? Acá estábamos, bueno, por lo menos esto es lo que mostró el programa de La Nata, ¿no? Mostraba que, bueno, supuestamente en la casa de Cristina Fernández de Kirchner hay bóvedas llenas de dinero y hasta hubo gente que confesó que llevaba el dinero a Santa Cruz en bolsos. Todo esto lo vimos en el programa de La Nata. Y esto pasó hace como un año. En Argentina, obviamente que no pasó nada. Hay un juez, no sé cómo se llama, Casanelo, que tiene la causa ahí, que nunca pasó nada. Por algo siempre le dicen la tortuga a Casanelo. Recordemos que en Alemania hubo un presidente, hace poquito, que le detectaron algo así como que un amigo le había hecho un préstamo a una tasa preferencial, un préstamo hipotecario para que él se construya su casa, a una tasa preferencial. No es que le regaló la plata, le prestó la plata a una tasa más económica de la que hubiese conseguido un normal común en el mercado. Y esto saltó en los medios. Se tuvo que ir y renunció, ¿no? Sí, y al final de todas estas investigaciones quedaron en el tintero todavía una cuestión de una invitación a un hotel por 470
euros. Una invitación, sí, a un hotel porque el hotel era de un tipo que lo conocía, que era amigo, y lo invitó a pasar un par de noches en un hotel. Claro. Es decir, una o dos. Es decir, evidentemente no quedó mucho, pero hay un control que la prensa está ejerciendo en Alemania, y claro, pero lo está haciendo en todas las democracias, y por eso me parece importantísimo que un país que sí tiene una tradición también de una cierta corrupción, eso sea importante. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la comparación con Venezuela y la Argentina, bueno, en Venezuela evidentemente Chávez sistemáticamente hizo callar los medios, porque los medios eran los únicos que todavía mostraban todo el proceso de enriquecimiento ilícito de él y de su grupo, ¿no? Porque esto de socialismo del siglo XXI no tiene nada, esto es una dictadura de una persona, su grupo, que se enriqueció sobre la espalda de todo un país y lo destruyó. Yo estuve mucho en Venezuela porque cubrí Venezuela desde mi puesto de México, y estuve ahí hace 2 o 3 años. Esto es irreconocible, lo ha destruido realmente totalmente, es patético. Y la gente tiene miedo. Ahora, eso sí es una cosa que por primera vez yo vi ahora en la Argentina. Estuve hablando con algunas personas que me decían: nos gusta hablar con usted, Hilde, pero por favor no nos cite. Y eso es un mal signo. Eso es mal signo. Y, por ejemplo, ¿qué eran? ¿Empresarios? ¿Funcionarios? No, empresarios, funcionarios. Incluso yo tengo algunos colegas de algunos medios que me cuentan cosas, pero dicen por favor sin nombre. Y eso es una cosa que es preocupante y que muestra también que evidentemente hay miedo. Por primera vez yo puedo decir, observando la Argentina desde el año 70, que estuve aquí por primera vez, me doy cuenta que hay un miedo. Ahora, siempre hubo miedo también en tiempos del peronismo, porque el peronismo también es una manera de gobernar con miedo. Sí, también hubo ¿no? miedo en la época del gobierno de la dictadura militar, ¿no? Sí, también. Sí. Pero era una dictadura militar, bueno, era razonable que alguna gente tuviera mucho miedo. Y yo lo veo eso también cuando nosotros hablamos con empresarios, que cuando se apagan los micrófonos y con una copa de champán dicen: esto es un desastre, después del fallo de la Corte, bueno, avalando simplemente que el Estado hace caer las licencias que tenía, por ejemplo, Clarín, de Canal 13, por ejemplo, licencias que tenía por muchos años por delante, las hace caer sin más. Todo esto preocupa mucho a los empresarios, porque dicen: si yo voy a tomar una licencia de algo, va a venir cualquiera, me la va a sacar, y no voy a tener una Corte Suprema que me la defienda, sino que lo va a avalar. Así como la Corte Suprema también en su momento avaló que los dólares pueden no ser dólares, sino que ser pesos, ¿no? Pequeño detalle. Bueno, es toda esta cuestión de la inversión extranjera que pueda venir para realmente a largo plazo instalarse. Claro. Yo creo que con una inseguridad jurídica, como lo demuestra esta decisión y otras decisiones, provoca probablemente que inversores serios se van a otros países latinoamericanos. Claro, las notas, Hildegard, que vos escribís para Alemania, en donde puede haber muchos inversores que puedan llegar a invertir, no van a ser seguramente muy tentadoras para invertir en Argentina. Bueno, lo que sí hace del otro lado por supuesto, es la economía de trueque, ¿no? Que por presión del señor Moreno, empresas vienen y exportan, y al mismo tiempo para poder exportar a la Argentina venden vinos. El caso concreto de Porsche, ¿no? Que es un auto alemán, y el tipo que importaba los Porsche, Moreno, le dijo: bueno, exportate algo, y bueno, como el tipo, qué sé yo, tenía conocimiento, consiguió una partida de vinos y exportó vino para que... Cuando vos escribís eso en Alemania, ¿qué dicen? Yo creo que, para empezar, se ríen. Ahora, los que sí saben de economía, por supuesto, saben que eso es un índice muy, muy peligroso, porque cuando no hay confianza, la gente misma no puede invertir, ¿no? Hay mucha gente en la Argentina que saben dónde podían invertir y no lo hacen porque no tienen fe, ¿no?, en el liderazgo económico, ¿no? Y también el hecho que yo ahora puedo cambiar mis euros en el mercado negro, ¿no? Yo estuve en una casa de cambios y el muchacho me dice: bueno, el cambio oficial es este, pero hay otro cambio, señora.
En fin, y la idea que el señor Moreno puedo llegar a todas las casas de cambio y ponerle precio a todos los muchachos que me podían cambiar dinero, yo creo que es una ilusión, ¿no? Sí, sí. Ahora, es feo que en realidad ha vuelto esto del cambio negro, porque es una demostración de inseguridad económica y de falta de fe en la propia en el propio peso, ¿no? Y dejando de compararnos siempre con Venezuela, ojalá que la Argentina termine no llegando a Venezuela, creo que es un espejo espantoso para la Argentina, y que es una pena lo que están viviendo los venezolanos. La verdad que me dan pena, pobres, tengo muchos amigos en Venezuela, me dan pena realmente las penurias que están pasando, escasez, que si hoy nos falta papel higiénico, falta otra cosa, la devaluación es todavía peor que la de acá. Sí, pero la militarización de Venezuela es lo peligroso, ¿no? La formación de estas milicias bolivarianas, ¿no? Como aquí antes las turbas peronistas y cosas así. Es decir, esto es lo dramático, porque también en una situación en la cual está la Argentina ahora, yo veo que está creciendo mucho el tema de la inseguridad y de la droga. ¿Quién va a combatir la droga aquí en la Argentina si no hay fuerzas de seguridad serio? Es muy preocupante la parte de seguridad y la parte de las milicias venezolanas, bolivarianas, como le llaman. Eso sí, el presidente dice que va a querer tener en el año 2014 a 1 millón de gente al lado de las Fuerzas Armadas. Terrible. Que están ya armados hasta aquí todavía estas milicias. Terrible. Si te diera, volviendo a la Argentina, si te diera la oportunidad, esto es fantasía, ¿no? Hacemos un poquito de fantasía. Si Cristina Fernández de Kirchner te diera la oportunidad de hacerle una entrevista, ¿qué le preguntarías? Yo creo que le intentaría de preguntarle cómo podía gobernar un país económicamente en serio y por qué no emana más respeto. Es decir, por qué todo el estilo de opereta, que tampoco en Europa gana mucha confianza. Ella, por ejemplo, vino a Alemania hace, creo, 3 años para la Feria del Libro en Frankfurt, y dio un discurso muy, bueno, al estilo de ella. Y después Daniel Barenboim tocó sin pago en la ópera de Frankfurt y la señora no asistió. Después vino a Berlín, había una reunión para todo el cuerpo diplomático, muchos ministros, y creo que habían dicho que era a las 9, la señora no estaba a las 10, a las 10:30. Tiene sus impuntualidades. A las 10:30 creo que se anuló. En fin, estas cosas en Alemania no corren y no nos gusta tampoco. Es una falta de respeto en realidad. Igual la pregunta que te hice es hipotética, porque no creo que Cristina Fernández de Kirchner te dé una entrevista. Ahora, en los países no chavistas de América Latina, ¿vos podés ir y pedir una entrevista con el presidente, con un funcionario, con un ministro y te reciben? Bueno, por supuesto, yo por ejemplo podía intentar, y lo estoy intentando, de conseguir una entrevista con la presidenta de Brasil ahora. Ahora, también es una entrevista que la gente lee con gusto, porque ella tiene cosas que decir en este momento, ¿no? Vamos a tener la presidenta de México en poco tiempo en Alemania, y por supuesto le vamos a dar una importante cobertura. Vino hace poco el presidente de Colombia, en fin, todas esas cosas por supuesto son normales, ¿no? Es normal si viene un presidente de un país importante, y al final América Latina tiene varios países de peso, que se haga una entrevista que tiene el enfoque por supuesto en lo bilateral, pero también en algunas cosas de política exterior que podría interesar. Ahora, yo no creo que en este momento alguien tuviera muchos intereses en hacerle una entrevista, por ejemplo, al ministro Moreno, porque se sabe la política que él sigue y se sabe que según nuestra fe en la economía liberal de mercado, eso no puede llevar a lejos. Es interesante, ¿no? Que alguien te diga, mira, la verdad, ni vale la pena. O sea, vos fíjate que una corresponsal extranjera, que en realidad se matarían por entrevistar a la presidenta, al ministro de Economía, a los principales funcionarios, al canciller, que te diga, ni vale la pena, porque ya sabemos lo que nos va a contestar. Es tremendo. Yo para cerrar quería pedirte que le cuentes a la gente en Argentina cómo funciona una institución que yo la vi funcionar, me pareció fascinante,
que se llama bueno, nombre difícil, Bundespressekonferenz, que es, digamos, un lugar, una especie de asociación de periodistas. Esta Conferencia Federal de Prensa. Conferencia Federal de Prensa, que es una asociación de periodistas donde se hace lo que sería acá el reino del revés, donde los periodistas son los que mandan y los invitan a los funcionarios, a primera ministra, los que quieran, a someterse a las reglas de ellos. Bueno, yo creo que justamente es el intento de no someter a leyes, sino que haya un juego también fair, ¿no? Limpio, que no como aquí un ministro llama a algunos periodistas de un diario que le gusta y otros no le informa sobre una cosa importante. Eso no se puede hacer en Alemania, no se puede, ¿no? En fin, y este tipo de conferencias entonces le da una cierta neutralidad y una base igual de chances, ¿no? Y creo que eso es importante. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo va un ministro, va Angela Merkel? Bueno, van todos si tienen algo que decir en una situación importante o algo que pronunciarse, y hay preguntas abiertas y para que todo el mundo pueda informarse de los medios de nosotros en las mismas condiciones. Y lo que es interesante es que la conferencia de prensa no la maneja el jefe de prensa del funcionario, sino que la manejan los propios periodistas. Sí, claro. Y ellos les dicen, si no contestan, puede llegar a decir, tiene que contestar. Claro, porque si están ahí también tienen no solamente el derecho de contestar, sino también la obligación de contestar ante todos y no solamente a dedo. A ti te quiero, tú escribes lo que me gusta, entonces a ti te doy la entrevista, como aquí un poco. Como es acá, sí. Entonces esto es impensable. Es un tema para tenerlo en cuenta, no, por supuesto, no para este gobierno, quizá para otro gobierno, que los medios logren imitar a una institución tal que los presidentes, ministros, no puedan manejar todo el tiempo la comunicación como si fuese su propaganda, su coto de propaganda, sino que se sometan a las preguntas en igualdad de condiciones, les guste, les caigan simpáticos los medios o no, y me parece que el caso de Alemania es fantástico. El caso de Alemania es fantástico también el sistema de televisión pública. En Argentina se instaló esto de televisión pública como si lo fuera, cuando en realidad Canal 7, Telam, Radio Nacional son órganos de propaganda del partido que gobierna. Y es todo lo contrario. Ojalá que podamos copiar un poquito de eso. Hildegard Stausberg es corresponsal de Die Welt, que vino a la Argentina a cubrir este extraño país. Muchas gracias. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo.